En las sombras más profundas de Europa del Este, en castillos desmoronados y aldeas olvidadas, donde el sol rara vez penetra y el aire se congela con el aliento de los muertos, se susurra un nombre. Un nombre que no debe ser pronunciado en voz alta, por temor a invocar aquello que se esconde. Es el terror de los sin vida, el depredador de la noche, una plaga andante que no busca el amor, sino la sangre. Prepárense, porque esta noche la oscuridad tiene ojos que no duermen y una sed que nunca termina. Bienvenidos, exploradores de lo gótico y lo verdaderamente monstruoso, a terrores nocturnos para no dormir. Hoy desenterraremos la figura más perturbadora y primordial del mito vampírico. No es el conde seductor de la literatura, sino una encarnación del horror más puro y repulsivo. Hoy hablamos de la leyenda de El Nosferatu, el origen profano, cuando el mito se vuelve plaga. La palabra Nosferatu tiene orígenes inciertos. Algunos dicen que proviene del griego nosoforos, que significa portador de enfermedades, o quizás del rumano nesuferitu, el que no es sufrido o el que no es soportado, refiriéndose a una entidad abominable. Sea cual sea su etimología, el nombre evoca un terror visceral, una criatura de pesadilla que es más una plaga que un ser sobrenatural. A diferencia del vampiro noble y aristocrático que popularizó Bram Stoker, el Nosferatu es una criatura de apariencia repulsiva. Su imagen más icónica, inmortalizada en el cine mudo, lo muestra como un ser demacrado, calvo, con ojos hundidos y brillantes, orejas grandes y puntiagudas, y dos incisivos alargados como los de una rata en lugar de los caninos tradicionales. Su piel es pálida y cadavérica, y sus movimientos son espasmódicos, casi antinaturales. El Nosferatu no es un seductor. No atrae a sus víctimas con promesas de inmortalidad o romance oscuro. Es un depredador puro, movido por una sed insaciable. Su mera presencia corrompe el aire, trayendo consigo la sensación de muerte y descomposición. Es una entidad que se alimenta de la vida, pero que solo deja tras de sí desolación y enfermedad. Se cree que un Nosferatu nace de una muerte violenta, de una alma impía o de una terrible maldición. No es un no muerto que busca compañía, sino una criatura solitaria, condenada a una existencia parásita, arrastrando consigo la desgracia allá donde va. La propagación del horror. Un monstruo que trae la peste. La característica más distintiva del Nosferatu, y lo que lo convierte en un horror aún mayor que otros vampiros, es su intrínseca conexión con la plaga. No es solo un ser que se alimenta de sangre, es un portador de muerte, de enfermedad y de decadencia. Allá donde el Nosferatu se asienta, las ratas proliferan, la tierra se vuelve infértil y las enfermedades se extienden sin control. Es una encarnación viviente de la epidemia. A diferencia de los vampiros que muerden para convertir, el Nosferatu infecta. Sus víctimas no siempre se transforman en otros vampiros. A menudo simplemente mueren, consumidas por una enfermedad desconocida que los deja pálidos, demacrados y con la sangre drenada. Es un vampiro que opera a gran escala, diezmando poblaciones enteras, no por venganza o dominio, sino por una necesidad existencial de alimentarse y extender su aura de muerte. Se mueve en las sombras evitando la luz del día, que lo debilita y lo consume. No necesita ser invitado a entrar. Su influencia es tal que puede penetrar las barreras más resistentes. Su guarida suele ser un ataúd, un sepulcro olvidado o las criptas de un castillo desolado, lugares que reflejan su propia naturaleza, fríos, oscuros y llenos de los ecos de la muerte. Su modus operandi es brutal y silencioso. Acecha a sus víctimas en la oscuridad de la noche, las inmoviliza con una fuerza antinatural y drena su sangre sin compasión. No hay ritual, no hay seducción, solo la fría eficiencia de un depredador que ve a los humanos como ganado. La desesperación y la enfermedad se propagan en las aldeas después de su visita, dejando una estela de terror y misterio. Encuentros con la abominación, historias de la noche eterna. Las leyendas sobre encuentros con el Nosferatu son escasas y a menudo se mezclan con relatos de plagas y muertes masivas. Los pocos que han sobrevivido a su proximidad hablan de una sensación de opresión abrumadora, de un olor a tierra húmeda y descomposición, y de un frío antinatural que cala hasta los huesos. En los relatos más antiguos se cuenta que el Nosferatu tiene un temor innato a la luz del sol, que lo convierte en cenizas. También se dice que es vulnerable al ajo, a los crucifijos y a las estacas de madera que perforan su corazón. Pero estas debilidades son más defensas desesperadas que verdaderas vulnerabilidades, ya que su resiliencia y su capacidad para sembrar el caos son inmensas. Una historia susurrada en los Cárpatos habla de un pequeño pueblo asediado por una plaga incomprensible.
Las cosechas morían, los animales se enfermaban y la gente perecía, pálida y exangüe. Un viejo cazador de brujas, al ver las marcas en los cuellos de los muertos y la proliferación de ratas, supo la verdad. No era la enfermedad, era él. Durante días rastreó el rastro de la corrupción hasta un viejo castillo abandonado. Allí, en la oscuridad de una cripta, encontró al Nosferatu durmiendo en un ataúd lleno de tierra. La criatura no era majestuosa, sino grotesca y aterradora. El cazador, con el corazón en la garganta, logró clavarle una estaca antes de que despertara por completo. La criatura se retorció y se desintegró en un polvo fétido. Pero el precio fue alto. El cazador, aunque salvó al pueblo, quedó marcado por la visión, perdiendo la cordura lentamente, acechado por la imagen de esos ojos sin alma. El Nosferatu es un recordatorio de que no todo el mal es glamuroso o tiene un propósito claro más allá de la supervivencia y la propagación. Es un ser que encarna el miedo a la enfermedad, a lo desconocido que se arrastra en la oscuridad y a la pérdida de la vida sin explicación. El legado del horror, un miedo que se niega a morir. Aunque la imagen del vampiro ha evolucionado, el Nosferatu persiste en el imaginario colectivo como la forma más pura y repulsiva del no muerto. Es el vampiro de las pesadillas, la encarnación de la peste y la descomposición, un recordatorio de que no todo lo que yace en la tumba debe permanecer allí. Su leyenda nos advierte sobre los peligros de explorar lo desconocido en lugares remotos y olvidados, donde las viejas maldiciones aún pueden acechar. Nos recuerda que algunas formas de maldad son tan primarias y ajenas a la comprensión humana que su sola presencia basta para sembrar el terror y la destrucción. Porque en las noches más oscuras, cuando un frío antinatural te envuelve y un olor a tierra húmeda parece provenir de la nada, tal vez sea un eco. O quizás la sombra de sus ojos sin alma, esperando en el umbral, buscando tu sangre y la de aquellos a quienes amas. El Nosferatu, el que no debe ser nombrado, la plaga andante, ¿solo una leyenda gótica? ¿O acaso en alguna cripta olvidada, lejos de la luz, una criatura demacrada despierta con una sed que solo la sangre puede calmar, esperando el momento de extender su horror una vez más? El Nosferatu, un horror primordial que se niega a morir. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te pareció esta versión del vampiro? ¿Conocías su lado más aterrador? Si este relato te ha robado el sueño y te ha sumergido en las profundidades del terror, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas inmersiones en el abismo de las leyendas y los horrores más oscuros del mundo. Hasta el próximo terror nocturno, y que la noche no te encuentre desprotegido.